Prepárate para caminar sobre los ancestrales pasillos del arte, en nuestro museo Mundarte, remoto pero no olvidado. La primera experiencia virtual donde tú no vas al museo, el arte viene a ti, a través de este novedoso museo virtual. Así que, prepara tu lienzo y pintemos tu conocimiento. La primera sala, Arte, Magia y Mito, se caracteriza por la explosión de historias míticas. Este espacio acogerá obras sumamente importantes, como las de estilo griego clásico, que marcaron la mitología y dieron origen a anécdotas divinas, y por el otro lado del mito, que brinda inspiración a trabajos de artistas reconocidos. Estos son solo unos ejemplos de la grandeza que conforma esta sala. Hermes con el niño Dionisio. Dionisio es el hijo de Zeus y Semele. Semele murió al estar embarazada y el feto fue cosido a la pierna de Zeus. Al cabo de 9 meses nació Dionisio y por eso es conocido como el dios nacido 2 veces. ¿Acaso no es más asombroso nacer 2 veces a una sola? Pues todo en la naturaleza es permanente renacer. Voltaire. Laoconte y sus hijos. Laoconte era un sacerdote y había advertido sobre un caballo de madera. Poseidón envió serpientes para que estrangularan a él y a los niños. Los troyanos se convencieron de que aquello era una señal para ignorar sus advertencias y llevaron el caballo dentro, y así provocar su destrucción. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Simón Bolívar. Faraón Kefren. Observamos la estatua del faraón Kefren. Durante su reinado se hizo construir una pirámide egipcia, la segunda más grande después de la de su padre. Kefren fue el primer faraón en darse el título de hijo de Ra, dios del sol. Cuando se juega con los dioses dentro, hay permiso para perder. Anónimo. Himno a Idin Dagan. Esta obra mesopotámica, llamada Himno Idin Dagan, rey de Larsa, una creación propia de la literatura sumeria, fue un tipo de poemas dialogados, basados en la posición de conceptos contrarios, caminos proverbios que forman parte de una importante gama de textos sumerios. La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano. Carmen Conde. La Gran Sierva de Altamira. La cueva de Altamira está situada dentro del territorio de Santillana del Mar, en Cantabria. Pertenece a los periódicos Magdaleniense y Solutrense, caracterizada por el realismo de las figuras representadas. Doliente sierva, querido helado de ponzoñanza y cruda hierba, ya no buscas el agua de la fuente, decaída tu hermosura, la sierva. Francisco de la Torre. Venus de Willenford. En la sección de Mesoamérica se encuentra la escultura de la Venus de Willenford. En 1908, en la Valle de Nubio, Joseph descubrió una pequeña estatuilla femenina que constituyó el primer descubrimiento de la pieza escultórica en una época prehistórica. Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. Ernest Berzot. La máscara de Tutankamón. La máscara de Tutankamón, o la máscara de oro batido, es la única muestra de la retrástica antigua. En octubre del 2014, la barba del faraón se rompió y al momento de hacer las reparaciones, se dañó aún más. Tutankamón fue un gobernante muy rico que siempre tuvo todo lo que deseaba. A más oro, menos reposo. Anónimo. Bienvenido a la sala 2, llamada Arte y Poder. Les daremos a conocer algunas de las obras más importantes de estas épocas, así como también información importante sobre ella. Apolo de Belvedere. El Apolo de Belvedere se considera una copia romana realizada en mármol de una escultura griega. Se estima que el joven dios se gira para lanzar una flecha, pero no se sabe porque cuando encontraron la escultura la encontraron incompleta. Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder. Pitaco de Mitilene. El tocado de Puabi. Puabi fue una reina que fue enterrada con muchas joyas, enterrada junto a un tocado. Esto es una prenda la cual se usa en ceremonias importantes, igual se usa para funerales como fue este caso. Es locura manifiesta vivir precariamente para poder morir rico. Juvenal. El casco de Mescalamdú. Este casco, peculiarmente, a diferencia de los demás, no se usa para la batalla, se usa en los entierros de personas importantes. Mescalamdú significa héroe de la buena tierra, el cual fue un gobernante de Ur.
No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Aristóteles. Discóbolo. La pieza original estaba hecha de bronce, al perderse se desconoce su altura, ahora solo hay réplicas romanas hechas de mármol. Discóbolo significa lanzador de disco. En el siglo XIX, el lanzamiento de discos se consideraba un deporte. El deporte es una estilización de la guerra. Francisco Umbral. Gudea de Lagash, representación de un gobernador de la antigua Mesopotamia. Se le puso este nombre porque Gudea era gobernante de Lagash. Se le decía Gudea al gobernante pacifista por haber mantenido la paz en el tercer milenio. No hay camino para la paz es el camino. Mahatma Gandhi. Victoria alada de Samotracia. Esta escultura se hizo para la decoración del santuario de los Cabríos en Samotracia. La cabeza y los brazos nunca han sido recuperados, pero otras piezas han sido encontradas en excavaciones. La obra continúa siendo un gran enigma para el mundo. Según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más misteriosas. Albert Schweitzer. Proseguimos con la sala 3, Arte, Estética y Función. En esta sala podemos observar la forma en que cada cultura hacía sus obras de arte con múltiples funciones y observaremos obras de arte muy importantes tales como el estandarte de Ur, Diosa Madre. El tránsito entre la vida y la muerte está ligado a los ciclos de la naturaleza y la fertilidad. Esta obra está principalmente ligada al término de la fertilidad y de creación, así como al final de la vida, a la muerte y a la resurrección. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Epicuro de Samos. Macho cabrío. Se relaciona con los dioses de la fertilidad. Este sirvió como pedestal en 2500 a.C., perteneciente a la tercera dinastía de Ur, imperio que cayó tras 90 años dejando esta obra en sus cenizas. Tricán se tendió a los pies de Utujenjal. Este le pasó al pie en la nuca. Restableció la realeza en Sumer, rey Elín. El Partenón, hecho por los arquitectos Fidias, Ictino y Calicatres en 438 a.C., muestra belleza y adoración a los dioses. En 1687 una de las bombas venecianas cayó en él y destruyó gran parte de la inmensa edificación de 60 metros de largo. Elevación y grandeza será el resultado de una larga serie de esfuerzos. Anónimo. Cabezas olmecas. Las colosales cabezas olmecas fueron esculpidas de grandes piedras de basalto extraídas de la ciudad de Tuxtla, Veracruz. Medían de 2.7 metros de altura y pesaban alrededor de 25 toneladas. La manera de transportarlas aún sigue siendo un misterio. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. Toros alados o androcefalos. De la cultura mesopotámica, hechos de alabastro, consisten en toros con alas y con cabeza de hombre, con un peinado ceremonial. Eran elementos para guardar las puertas de las ciudades o palacios monarcas, asombrosamente tallados de un solo bloque. La naturaleza no necesita defensas, sino más defensores. Edward Avey. Altar de Zeus en Pérgamo. Esta obra es un monumento religioso y demuestra la manera en que la civilización griega veneraba a sus dioses con estas edificaciones, representando sentimientos e historia. Sus dimensiones son estratosféricamente notables, 230 metros de altura y 113 metros de longitud. La altura, como igualdad, no existe, solo como supremacía. María Tetznaneva. César Augusto de Primaporta. Se trata de una copia en mármol de un modelo en bronce anterior, un retrato, de cuerpo entero, del emperador Octavio Augusto, vestido de militar y con una rica coraza. Su coraza tiene relieves alusivos a diversos dioses romanos, entre ellos Marte, el dios de la guerra. El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. Sun Tzu. Estandarte de Ur. De la época mesopotámica. Se puede pensar que puede emplearse como instrumento musical, pero se desconoce a ciencia cierta cuál fue su uso. Fue hallado en una de las tumbas del cementerio real de Ur, ciudad que fue destruida. Cuando quedas atrapado en la destrucción, debes abrir una puerta a la creación. Anaïs Nin.
Bienvenidos a la sala 4 del Museo Mundarte. En esta sala encontrarán diversas obras de gran interés e impresionantes datos detrás de ellas. Encontrarán obras acerca del arte y la ideología de distintas épocas, obras seleccionadas por nuestros expertos. Esperamos que esta sala sea de su agrado. Disfruten de ella. Coliseo romano. Juegos de gladiadores, batallas navales, luchas con animales. Todas estas cosas se pueden hacer en el Gran Coliseo. Este albergaba un aproximado de 50.000. Esta edificación es la más grande construida por el Imperio Romano. La guerra no consiste solo en la batalla, sino en la voluntad del contender. Thomas Hobbes. Zigurats. Zigurat significa construir en un sitio elevado, pero esta construcción no solo la veían como un edificio, sino como una entrada al cielo. Existieron al menos 34 zigurats, la mayoría Irán e Irak. Los edificios también son hijos de la tierra y el sol. Frank Lloyd Wright. Loba capitolina. Lupersa es el nombre de la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Al principio esta escultura se creía original de Roma, pero las pruebas han detectado que es anterior, por lo que su origen es desconocido. La juventud se desvanece, el amor merma, las hojas de la amistad se secan, la esperanza secreta de una madre sobrevive a todo. Oliver Wendell Holmes. Dama y el unicornio. La Dama y el unicornio es una colección de 6 exquisitos tapices hechos a finales del siglo XV. Fueron realizados con lana y seda por un artista desconocido. Los primeros 5 tapices representan los 5 sentidos. Los sentidos son nuestro puente entre lo incomprensible y lo comprensible. Auguste Maquet. La batalla de Agincourt. La batalla se destacó cuando Enrique V quiso volver a obtener los territorios perdidos a los franceses. Tras varias batallas, se dio la batalla de los 100 años. El 13 de agosto de 1415 es cuando se inició este gran conflicto. En la guerra, los acontecimientos importantes son el resultado de causas tribales. Anónimo. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia. En el Hammurabi enumera las leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes. Cuando Marduk me encargó llevar el orden justo a las gentes y mostrar al país el buen camino, puse en lengua del país la ley y la justicia y así fomento el bienestar de las gentes. Fragmento del código. El intendente Ebig Il-Demari. Ofrenda votiva realizada hacia Ishtar, diosa babilónica del amor y la guerra. En 1759 a.C. fue saqueada por el rey Hammurabi. En la Biblia, Abraham pasó a través de Mari, lugar del superintendente, en su viaje desde Ur a Harán. El arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Pablo Picasso. Las ocas de Meidum. Datan de 2000 a.C. y están localizadas en el Museo del Cairo. La escena la protagonizan 3 parejas de gansos. Parecen reales, pero la realidad son obras de fantasía, ideadas en colores y diseño. Cuando el color tiene su mayor riqueza, la forma tiene su plenitud. Paul Cézanne.